Vamos para Caracas, saludamos a Úrsula Marlena Asta, compañera. Buen lunes. ¿Cómo están? Muy buen lunes. ¿Cómo andan? Hola, Ursu. Qué domingo que viviste, ¿no? Sí, fue un domingo. Mira, me parece que algo sucede que es ustedes viéndolo desde afuera y el adentro, porque en realidad el domingo que viví fue bastante tranquilo. El problema es que en el evidente asedio que hay afuera es tan profundo que hacía que todo el tiempo todo el mundo te preguntara si todo estaba bien, si estabas bien, si cómo iba la elección, quién iba a ganar, Claro. qué nivel de violencia había, pero en realidad fue una jornada electoral normal en la que visité centros electorales y después en un momento de la tarde me senté con la información y después me acerqué al Palacio de Miraflores para ver el discurso de Nicolás Maduro y en realidad previamente, bueno, escuchar allí los resultados, que por otro lado tampoco fueron de gran sorpresa, era más o menos lo que se preveía en los días previos también al mismo tiempo. Claro, bueno, yo de hecho publiqué en el Panorama Sindical una proyección que hacía el oficialismo que más o menos es la que se dio en participación y en cantidad de Mm, votos. Es decir, que había un estudio previo que marcaba cierto descontento con el gobierno, porque hay otras elecciones que se han ganado con Más más votos. diferencia, pero una vigencia de la revolución bolivariana. claro, es decir, nosotros, por lo menos en los días previos y en los sondeos que había, e incluso quizás palpable en la calle, se veía que quizás no era una diferencia abismal como en otro momento, eh, sí que era un resultado quizás más ajustado, también podía preverse, bueno, obviamente había mucha fuerza en la campaña, lo decíamos aquí, el desafío que quizás tenía en esta etapa histórica el chavismo, Nicolás Maduro, para ir a buscar ese voto de los más indecisos, por decirlo de alguna manera, si lo hubiera, pero más allá de eso decíamos, eh, hay que destacar el aparato muy profundo que tiene la orgánica, muy profunda la organización que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, que no es desdeñable para nada. Entonces, me parece que fueron un conjunto de elementos sobre algunas cosas que, bueno, que veníamos viendo, que veníamos planteando, que veníamos analizando, que son las que más o menos finalmente se dan. Habíamos hablado previamente también de la participación, qué pasaba si crecía enormemente y eso significaba quizás, bueno, algo más bien desfavorable al oficialismo que favorable. La participación se mantuvo también en lo que más o menos era previsible. Así que bueno, finalmente ayer sobre las 12 de la noche, los datos lo que dijeron, para retomarlo, es ese primer boletín del Consejo Nacional Electoral, dice que con el 80% de las mesas escrutadas, la participación que hubo del electorado es del 59%, presidente Maduro 51% de los votos, Edmundo González Urrutia 44,2% y un 4,6% agrupado entre los demás, los 7 restantes contendientes, Ur 8 en realidad. Ursu, hay un poquito de delay. No, te quería preguntar por los veedores internacionales, ¿no? Porque ahora el tema es si las elecciones fueron transparentes o no. Obviamente la oposición salió a decir que hubo fraude, aunque se habían comprometido a reconocer los resultados que diera el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede pasar a partir de ahora, teniendo en cuenta que fue una elección que, como decías vos, se dio de manera tranquila, sin mayores inconvenientes, pero ahora saltan denuncias de irregularidades por parte de la oposición? ¿Cuál es el rol de los veedores, digamos, y qué seguridad hay por parte del gobierno de que, bueno, que se respete finalmente este resultado? Creo que quizás Venezuela está acostumbrada a esto, ¿no? En realidad, si lo vemos para atrás, es algo que ya ha atravesado y que me parece que para esta etapa quizás hubo algunos elementos que se han definido previamente. Me refiero a, por un lado, Venezuela atraviesa este proceso electoral después de algunos diálogos, unos son los diálogos de Qatar con Estados Unidos y otros los diálogos de Barbados con la oposición, justamente, y que
en ambas discusiones, entre otras cosas, se atravesaba la discusión sobre estas elecciones, sobre las elecciones presidenciales 2024. Bueno, después el acuerdo de reconocimiento de resultados que hicieron, una serie de elementos o de pasos que el gobierno caminó hasta acá en relación a algo que era esperable, que es que un sector de la oposición, el mayoritario, diga que hay fraude, y no solo eso, sino que obviamente lo acompañe gran parte o una parte del elenco internacional. Entonces, me parece que esa estrategia respecto de las vedurías, de las observaciones de quienes están acá, que hay países de Asia, de África, de Europa, obviamente de América, además de otros sectores, es, un poco podríamos analizar algo así como para rodearse justamente de aquello que de alguna manera se preveía para el día de hoy y que tenía que ver también con la preparación para este proceso electoral. ¿Cómo se van a dirimir por estas horas los hechos? Bueno, creo que hay que verlo aún. Sí creo que no toma de sorpresa, en este caso, al gobierno nacional, sino que era algo previsible. Y por otro lado, lo que el gobierno nacional dijo ayer, en realidad a través de la voz de Nicolás Maduro, cuando él sale frente al Palacio Miraflores, después de que habla el representante del CNE y él aparece en el escenario así donde estábamos, que hubo una serie de sabotajes al sistema electoral en la jornada de ayer, que hubo intentos de injerencia durante la jornada de ayer, no solo en el momento de las mesas, sino también sobre el sistema electoral, sobre el sistema, podríamos decir, de software, lo digo yo, como a grande plazo para que se entienda, pero sí el sistema, ataques cibernéticos. Entonces dijo que iba a iniciar acciones judiciales y distintas acciones contra eso para encontrar a los responsables, que además por su parte dijo también que ya se sabía quién eran los responsables, pero que iban a encontrarlo, a confirmarlo y que iba a iniciarse esa investigación. Así que te diría que quizás por ese abanico de cosas tramita cómo se afronta las horas que vienen. Bien, a ver, ¿qué va a decir Brasil? ¿Qué va a decir Colombia? Podemos decir que es básico o muy importante para Venezuela porque son los países. A ver, ¿qué va a decir Ecuador? Sabemos que es previsible, no sé si ya se pronunciaron, pero ahí gobiernan los neoliberales. En el caso de Petro y de Lula envió a César Amorim, que es como que estuviese Lula ahí. ¿Qué se sabe de eso? Sí. ¿Pudiste conversar con la gente de esos países? Mira, no pude conversar sobre las últimas horas respecto de la tarde-noche de ayer, porque la coyuntura tenía que ver con los resultados. Sí te puedo decir que el comunicado que emitía ayer la Cancillería de Venezuela, después de recibir o de todo lo que estábamos viendo, que eran una serie de posturas, incluso antes de que se conocieran los resultados del Consejo Nacional Electoral, en algunos casos, no en todos, en otros después, como es el caso del chileno Boric, pero en algunos casos lo estaban presentando previamente. La Cancillería ahí se expidió, dijo que hay una versión del infame fenecido y derrotado Grupo de Lima, entre los que están algunos funcionarios de gobierno, y nombra Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana, junto a un grupo de políticos sicarios, estoy leyendo textual, de ultraderecha especializados en desestabilizar gobiernos en América Latina, y ahí nombró de nuevo como Iván Duque, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Oscar Arias, Marco Rubio y Rick Scott pretenden desvirtuar lo expresado. Bueno, el gobierno está saliendo a plantear duramente y abrazándose de aquello que sí tiene. Es el caso, de hecho lo decía ayer Nicolás Maduro, el caso del cubano Díaz Canel, ya se refirió al respecto Xiomara desde Honduras. Sí. Bueno, es eso lo que se está esperando. Me parece que, está en la espera. Te diría que por lo menos no
no que yo sepa en negociaciones o en diálogos sobre salir públicamente, pero sí esperando que los demás gobiernos, en este caso podríamos llamar más afines, se pronuncien. En el caso de Andrés Pastrana, le habla a Vladimir Sí. Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas, casi como pidiendo que haya una intervención Sí. militar como la hubo en Bolivia, ¿no? Y yo escuché a algunos progresistas acá también decir lo mismo. Curioso, solamente decir Sí. curioso. Ursu, De tenemos hecho, algunos... Vladimir Padrino había salido un ratito antes. Vladimir Padrino había dado una conferencia. Aquí, después de que cerró el proceso electoral, dio una conferencia. El jefe de la campaña dio una conferencia, Vladimir Padrino, por las Fuerzas Armadas, dio una conferencia fiscal general. Cada uno desde su sector fue planteando cómo había sido el proceso electoral desde su competencia. Vladimir Padrino había dicho que toda la jornada, que había triunfado la paz, Claro. que había sido una votación con muchísima tranquilidad, es decir, nada más alejado de lo que tuiteaba hacer Pastrana, y también Mauricio Macri, que llamaba a las fuerzas Cierto, militares de Venezuela a levantarse. me había olvidado de Macri. Bueno, me gusta cómo arrancaste la charla diciendo, fue una elección como cualquier otra, el tema es que fue una elección mundial, como la definió Nicolás Maduro, porque estaban todos viendo a ver qué pasaba y cómo perdía Maduro, cosa que no pasó. Entonces por eso gritan fraude. ¿Preparaste algunos testimonios que tomaste ayer durante la jornada? Sí, bueno, mira, justamente quizás da cuenta un poco de lo que les decía. A ver, después hubo en algunos lados, de hecho se había planteado públicamente que sobre las 6 de la tarde se conocía que algún operativo podía llegar a intentar interceder y cerrar las mesas antes. En algún lado la gente gritó o intentó que sucediera, pero en un caso, dos casos, realmente, de hecho era lo que decía Fiscal General ayer, no hubo grandes problemas, sino que como en cualquier elección, te diría, siempre hay algún hecho para contar, pero no, digamos, por fuera del gran trazo de lo normal, de lo usual. Aquí vamos a escuchar por algunos testimonios de personas que estaban votando. Ayer yo pude estar en lo que se llama acá la zona oeste de la zona de Caracas. Aquí quizás como a trazo grueso para explicarlo, la zona este es como la zona más pudiente y la zona oeste es la zona más popular. En Caracas estuve visitando entonces algunos centros electorales de la zona oeste y hablando un poco con la gente. En todos los casos la respuesta fue muy tranquila, y no solo eso, me daba la impresión de contundente, como diciendo, acá todo es normalidad, digamos, no me vengas a molestar. Casi te diría que en muchos casos lo sentí así, con ganas de demostrar que en el país no pasaba nada. Incluso aunque uno pudiera deslizar, pero es que iban a votar en algún caso a Maduro, ¿eh? Sin embargo, esto decían del proceso electoral. A ver, escúchanos. Sí, buenos días, mi nombre es Melexi Chacón. Estamos ubicados en la parroquia Antímano, la escuela Andrés Bello. Estamos en el proceso electoral presidenciales 2024. Está muy organizado de manera rápida. Si la persona sabe lo que va a realizar, pues de manera rápida. Pero estamos de todos aquí con la mejor actitud y por una Venezuela bonita. ¿Hace mucho llegaron? ¿La espera? ¿Cómo es? ¿O la gente viene a votarnos bien temprano? Sí, es un poco la espera porque ellos se organizan, pasan a las personas mayores, las personas discapacitadas. Estamos ubicados por mesa 3, mesa 2, mesa 1, pero ahorita está un poco lento el proceso por la cantidad de personas que hay, pero estamos aquí, es la espera y con calma. ¿Desde qué hora hasta qué hora se vota aquí? Mira, de verdad que hoy sí no sabría decirte a qué hora, pero están abiertas las mesas desde las 6 de la mañana, me imagino que hasta la noche, a esperar el proceso que se cumpla completamente. Gracias. Recién terminaste de votar, ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde estamos? Gerardo Obregón. ¿Cómo fue el voto? Rápido, preciso. ¿Estás esperando desde muy temprano? No, realmente esta es una de las mesas que ha sido más fluida. ¿Cómo se vota? ¿Cómo es el voto? Sencillo. ¿Tiene el DNI? Sencillo. Muy sencillo. Entregas tu cédula,
Posteriormente allí te dan la luz verde para pasar a elegir tu candidato, posteriormente retiras tu cédula firmando y colocando tu huella. Muchas gracias. Sencillo, ¿no? Preciso, decía el muchacho. Yo, ¿sabés lo que me acordaba, Ursu? A ver, fueron 12 horas de votación en Venezuela. En la Argentina suelen abrir, ¿a qué hora? Si mal no recuerdo, 8 de la mañana las mesas, ¿no? Hasta las 6 de la tarde. Sí, a las 8, acá abrieron a las 6. O sea, son 10 horas en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando fue la boleta electrónica el año pasado? Que Bullrich fue a la rural y que no andaba la máquina. Porque es el mismo sistema el de Venezuela, con más especificaciones porque hay que poner la huella dactilar. O sea, que es un sistema que, por más que le busquen dar, por ejemplo, desde el macrismo, decir que es irregular, en realidad ya son más de 20 elecciones las que han habido, creo que más de 30 elecciones que han habido en estos 25 años de chavismo, porque hubo elecciones casi una por año en todo este proceso desde el fin de los 90, así que va a ser, creo, muy difícil sostener, como escuchaba la oposición, decir, tenemos acá nuestro propio recuento, ¿no? Pero en realidad lo que vale es lo que dice la autoridad electoral, ¿no? Había una persona con la que dialogaba por estos días que me llamó mucho la atención y me decía que, en primer lugar, era una persona que en algún momento había votado a Chávez, pero que ahora estaba descontenta y iba a votar por el mundo. González Urrutia, una persona joven, una persona de menos de 35 años. Me dice, de todas maneras, yo no creo que todo eso del fraude, todo eso yo no lo creo. Claro. Yo sí reconozco los resultados. Si viera que que gana Maduro, eso es porque es así. Nuestro sistema electoral funciona. Con el mismo sistema electoral, el chavismo perdió 2 elecciones, uno en la Asamblea Nacional y un referéndum, me recordaba. Como que me reafirmaba que el sistema electoral no era el problema, más allá de su enojo y más allá de que iba a votar, en este caso, al mundo. Era un testimonio, por supuesto que no es la realidad de todo, pero quizás para que den cuenta un poco por dónde venía el debate, porque ya también me preguntaban, ¿y el resultado electoral y van a reconocer? Digo, mira, acá yo no sé si van a reconocer o no van a reconocer, a priori sé lo que están diciendo, que es que no lo van a hacer, pero lo que me doy cuenta es que la gente por abajo confía mucho en el sistema electoral. Quizás con excepción del núcleo duro opositor, el sistema electoral popularmente no estaba puesto en duda. En todo caso, te podría decir, en algunos casos sí en duda que no gane Maduro, pero el sistema electoral no. Claro. Y los pueblos quieren paz, no quieren caotizar, que es lo que se está impulsando desde el extranjero. Bueno, Ursu, gran cobertura. La verdad que, bueno, vamos a esperar las repercusiones, lo que pase en términos diplomáticos, pero lo que vos dejás trascender desde Caracas es que aparte está todo tranquilo, que ha arrancado el lunes sin ningún tipo de violencia, ¿no? Realmente tranquilo. Mira, yo ayer me trasladé desde una zona hasta la otra en un tramo largo, ya cuando estaban a minutos casi de conocerse los resultados, porque me fui hasta el Palacio Miraflores, donde estaba la concentración. La verdad que estaba muy tranquilo, sí se veía, a diferencia de los días anteriores, mayores postas de seguridad, de fuerzas de seguridad, pero estaba tranquilo, la gente en la calle tranquila, nadie te gritaba nada, ni pasaba nada, por lo menos en los trazos gruesos. Sí, el gobierno habló de, intenciones de que si hubiera, el día de la votación ayer sobre la tarde, en un momento, hubo unas motos que pasaron, te diría, de una manera agresiva, que no se entendió muy bien qué hicieron, pasaron y volvieron, pero por fuera de eso, en las calles ahora hay completa normalidad. Obviamente hay que ver qué sucede, hay que ver qué es lo que pasa en las siguientes horas, en las que está todo dado, pero por el momento tranquilidad total. Hay un video más, si ustedes lo quieren pasar mientras me despiden, porque ayer estuve así en el, como decía, en las puertas del Palacio Miraflores, donde mucha gente se acercó para tener el resultado así hubo muchos festejos, lo pueden ver en las redes sociales de Radiográfica, y después salió Nicolás Maduro al escenario. Estuve a unos pocos metros de Nicolás Maduro, que obviamente habló del tema de lo que lo estaban atacando por el tema del fraude,
Y en un momento habló del argentino Javier Milei, que me parecía interesante para retomar desde nuestra querida Argentina. Así que es Nicolás Maduro refiriéndose a Milei, ese tramo específico, esta madrugada, en realidad no ayer, hoy mismo, desde Palacio Miraflores. Cerramos con eso. Ursu, fuerte abrazo.